arte y ciudad, un encuentro necesario hoy en varios caminos, en varias líneas y en varios movimientos. El arte y la ciudad se encuentran en una expresión, en un lenguaje. Por eso, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, logra hoy combinar reflexión, espacio, tiempo y ciudad. Arte urbano, arte de la tardomodernidad. De ahí que ustedes, amables televidentes, nos acompañen en este recorrido como todas las semanas. Fidel, bienvenido a tu programa, página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy tenemos un diálogo dinámico, activo, dentro de una selección que puede resultar abierta o puede resultar pensada por las huellas, los caminos y sobre todo por la poesía. De ahí la importancia de nuestro tema. Sí, el tema de nuestros últimos programas, de las últimas emisiones de este programa, ha sido el tema del arte y la ciudad, la relación entre el arte y la ciudad, y también las nuevas expresiones artísticas, las diversas expresiones artísticas, ya no tan oficiales y tan establecidas, tan convencionales, que nos inundan, Odalis, que abundan en nuestra ciudad, en el espacio urbano y que lo transforman. Estamos hablando del tatuaje, estamos hablando del arte corporal, o el body art, sea el tatuaje permanente o transitorio. Estamos hablando del graffiti, el llamado street art. Exacto. En los Estados Unidos, el arte que se denominó en su momento arte callejero, claro, y que expresaba toda una mentalidad y toda una preocupación y un impulso creador, una actitud vital de muchos jóvenes, los grafiteros, jóvenes creadores anónimos. Estamos hablando también de otras expresiones, de otras muchas expresiones, pero que no gozan de esa bendición oficial y que muchas veces son estigmatizados, es decir, señalados. Exacto. Desde una crítica cultural que no los entiende. Porque es un asunto de encaje y desencaje. Observa que últimamente, incluso hay filósofos que ya se han ocupado de eso. El caso de Habermas, a propósito, la ciudadanía artística. Sí, esos claro, son conceptos que hoy parecen artística, chocantes. Sí. O sea, arte y ciudadanía, no arte y ciudad. Sí. Fíjate que hay una derivación entre la ciudadanía como sujeto activo, plural, colectivo, pero incluso esa misma noción podría resultar discutible hoy porque las estéticas sociales, las estéticas del sujeto, hoy van entrando en una serie de etapas donde la sociedad es un gran laboratorio. Y sobre todo ese laboratorio donde se vive, se narra y se participa a través de objetos artísticos, a través de visiones de artistas que no son solamente callejeros en el sentido americano o a la americana. Un arte que se produce solamente por el momento, un arte pasajero. No, hay realmente una estética del arte público y una estética que tampoco se deja gobernar por cánones oficialistas o por cánones académicos, sino que va más allá de la academia y va más allá del oficialismo. Sí, tú citas a Habermas, que es un estudioso, pero incluso de la modernidad o de esta segunda modernidad que estamos viviendo. Recuerda la tesis de Habermas. Claro. La modernidad es un proyecto inconcluso. Inacabado, exacto. Él no habla de posmodernidad, no. ni de tardomodernidad, sino de que es un proyecto inacabado que nace con la Ilustración y que todavía nosotros tenemos, los que nos dedicamos al pensamiento y a la palabra, tenemos que enarbolar, en la opinión de Habermas. Pero él habla de ciudadanía artística. Me parece interesante este concepto de que hay una ciudadanía artística que va más allá de la ciudadanía puramente legal o jurídica, que es la que conocemos, ¿no? Sí, y que se le ha llamado ciudadanía cultural. Pero sí, que, incluso ciudadanía cultural. Sí. Pero ¿qué pasa? Que todo ese diálogo, todo ese espacio surgente de reflexiones, entra en lo que se llama esa comunicación intracultural, intercultural, pero que sobre todo tiene un espacio hoy urbano visible. Sí. Y esos signos de la ciudad, esos signos de la alteridad, con los cuales nosotros chocamos, nos acercamos, dialogamos, entramos en contradicción, son los que definen ese arte que seguro en la pantalla tendremos
en un momento y que forman la clave de lo que es la visión estética, la visión metaurbana, metacultural e incluso metaartística. Mira, por ejemplo, aquí. Podría creerse que un pastiche, un encuentro, surge de este tipo de imaginario. Imaginario que tú ves que está conectado incluso con los nuevos sistemas digitales, ¿no? Las nuevas tecnologías, el movimiento artístico acabado en una estética determinada. Sin duda. Pues bien, eso llama reflexión. ¿Qué es lo que vemos? Como diría Didi Uberman, ¿qué es lo que nos mira a nosotros? Sí, porque claro. también hablamos de que nosotros miramos el objeto, pero es que el objeto nos mira a nosotros. De algún modo, el sí. problema es de intencionalidad. Sí. ¿No es? Esa intencionalidad que crea una fenomenología artística bastante apreciable hoy, incluso desde la ciencia, hoy, desde la cultura, desde la técnica y desde los diversos lenguajes. Fíjate que el graffiti, un dibujo, un retrato, en cualquier, puede ser en una casa también. Incluso una marca. Puede adornar, puede decorar. Esta es una casa o un negocio, ¿lo ves? Claro, porque En el arte urbano lugar de la ciudad, es una el calle. arte en exterior. En exterior, claro. Eso es importante delimitar el espacio. Pero ¿qué ocurre en un tiempo determinado? Hay alguien que se ha planteado que el arte es público, claro, no puede existir en interior, pero cuidado, ¿en qué tipo de interior? ¿No? Porque hay espacios que están cercados, espacios que son fronterizos y donde ocurre una determinada manifestación artística. Eso lo vemos en el arte que se practica en Baja California. Cierto. Por ejemplo, en Matamoros, ¿no? En Tijuana. Tenemos realmente una ciudad creada como arte. Cárceles fronterizas que ya son ciudades en países latinoamericanos porque ya la gente vive ahí como en su casa. Solamente que no puede entrar en contacto con el espacio legal. Pero ya tú ves que dentro incluso de ciertas cárceles hay un arte público y urbano porque ya esa urbe constituye una ciudad. O sea, las cosas se complican cuando incluso el artista hace del espacio su sociedad y la sociedad. Y critica lo social a través precisamente de esos signos, ¿no? Ahí vemos al pintor, el artista, que está ordenando su imaginario, que es un imaginario social. O sea, todo esto, Fidel, merece una reflexión en la medida en que ya desde la educación nos están domesticando con este tipo de arte. Los niños los ponen precisamente a dibujar, a constituir, por ejemplo, valles, montañas, aeropuertos, estadios, y así se va creando toda una fisionomía, pero además una genealogía sociocultural. Aparte de que, por ejemplo, hasta los retratos en primer plano son realmente bien avenidos. ¿Por qué? Porque el sujeto también participa como elemento y sujeto de ese espacio público. Sí, tú preguntabas, decía, bueno, ¿y en los espacios interiores no hay arte público? Porque no hay arte urbano. Sí, también. ¿Qué son las galerías y los museos, por ejemplo? Claro. Y los centros de arte. No oficiales, o oficiales, o sea, públicos, gubernamentales, o estatales más bien. Los museos y las galerías estatales son espacios públicos. Entonces, eso es arte público también, Bueno, de algún modo. nuestro Silvano Lora le dio vigor a ese viraje, a ese giro artístico. Sí, al proponer la Bienal Marginal. Claro, sí, pero no hizo la propuesta. Pero los espacios que creó o que hizo crear en otros eran parte de un núcleo temático que era la ciudad, el arte y además, sobre todo, la rebeldía. Recuerda que Silvano no solamente propuso, sino que conceptualizó esto. Claro, no se trata de una Bienal Marginal simplemente protestataria porque sí. No, claro, eso tenía una motivación. Una poética y una estética. Claro. Porque hay un concepto, sí. ¿Por qué la marginalidad? ¿Cómo rescata la marginalidad? Y sobre todo cuando se ha hablado de la poética de la ciudad. La poética. Que tiene su origen no solamente en las artes visuales, sino en la poesía. En el caso dominicano tuvimos poetas de la ciudad. Por ejemplo, el caso de René del Risco Bermúdez. Y otros más que hicieron el mismo amigo nuestro Miguelín de Mena. Y Juan Sánchez Lamú. Juan Sánchez Lamú, muchísimo. Miguelín Mena, que es un dedicado al estudio de tema, poesía y ciudad. Digo, un desaparecido, un presente. Y un presente, un contemporáneo. Incluso poetas de la década de los 70, los 80 y los 90 hicieron de la ciudad toda una imagen
no coyuntural, sino abierta. Y su tema vital, su tema esencial de la ciudad de Santo Domingo. Pero además también los elementos de la ciudad, incluir un río, incluir una esquina, un bar, una cafetería. Todo eso implica un recorrido, porque el arte urbano no es solamente una imagen fija, es una imagen en movimiento, porque la cultura que le sirve de base es la cultura movimiento. Ese arte público y urbano, que es un arte abierto, que ocupa la atención de nuestro programa, es un arte que forma parte de la poética de la ciudad, sin duda. Claro, claro. Esa poética de la ciudad que es realmente un espacio de la mirada. Sí, claro. Y ese espacio de la mirada traduce también lo que es la visión del ciudadano. Sin duda. De esa ciudadanía que está ahí presente, aunque no la veamos plasmada en un gran lienzo o en un gran muro. Mira ahora, por ejemplo, esa acción poética. Acción Poética de Santo Domingo, del cual hemos hablado. De la que Como hemos tú hablado. dices, que poetiza la ciudad Claro. con sus textos, poetiza la ciudad. Y no solamente eso, Transforma el espacio público claro, en un espacio poético artístico. porque Fidel parte de un giro cultural, De un giro, sí. de un giro artístico. Ese viraje, ese cambio, esa transformación siempre será incluyente. Siempre será incluyente. Sin duda. Porque como en los espacios festivos, en los espacios del carnaval, desde el Renacimiento para acá, todo ese tipo de movimiento alcanza lo que se llama el nivel de la figuralidad. Una figuralidad que puede ser abstracta, simbólica, realista, naturalista y que se ve incluso en la práctica de los nuevos medios. Tú hablas de que ese arte público y urbano se pronuncia sobre el presente, pero también hay en él una mirada del sujeto. Y ese sujeto es abierto, plural, contradictorio, como se dice. Porque ese arte es público contradictorio, es polémico, es controversial. También hay una mirada de las nuevas generaciones, Odalys, claro. Y hay una mirada intergeneracional. Hay un diálogo de generaciones, porque los grafiteros o los artistas urbanos que pintan, que dibujan, que crean con aerosol, son jóvenes, pero no tan jóvenes también. Entonces, de algún modo, hay una mirada diversa ahí. Mira, ese arte convoca principalmente a jóvenes de hoy. De esta generación, pero no solo a los jóvenes. Mira, el hecho de que incluso la institución artística dominicana le haya negado un espacio, ¿no?, al grafiti, al tatuaje y todo eso, demuestra realmente un síntoma. Sí. Hay un problema de síntoma desde el punto de vista del poder y la comunicación. Un síntoma que explica una anomalía, un malestar cultural, como diría en su tiempo Freud. Y de ahí realmente lo incisivo, lo necesario de este tipo de arte, que no se contempla en ninguna estética oficialista ni programática. Por ejemplo, no existe un capítulo para eso en los programas artísticos del país. No existe. El hecho de que nosotros hagamos excepción en nuestras clases porque nos permite... Y en algunas asignaturas, como elaboración de proyectos de arte, donde el arte público y urbano es un tema a desarrollar. Entonces, dentro de esa perspectiva, nosotros logramos colocar esa mirada, porque nosotros tenemos estudiantes también que son practicantes, grupos sociales que realmente logran su comunicación a través de ese arte hermético, de ese interpretable, porque se trata de una grafosemiótica que es la que ordena este tipo de pensamiento, pero además lo deconstruye, lo analiza, lo pone en escena y lo pone en valor. Entonces ya se trata de un camino, de una travesía. Y hoy nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestros niños, que algunos se inscriben en esta línea, deben crear una conciencia de este tipo de fenómenos. Ahora bien, Fidel, no solamente el graffiti, no solamente el tatuaje. Hay ciertas orientaciones del arte urbano y público sobre la que vamos a hablar en nuestro próximo segmento.
Página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Su programa, su espacio, su pensamiento. Y recuerde que usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales porque allí estamos. En YouTube, Facebook, Twitter, con lo mejor del contenido semanal de su cita con el arte y la cultura dominicanos en contexto, que es página abierta con el arte y la cultura. Fidel, hablaba de que no solamente en República Dominicana, sino en toda Latinoamérica, en Europa, Asia, este concepto de arte público muy discutible y muy poco aceptado por ciertas instituciones y sobre todo por ciertos managers, Sí. por ciertos mercadólogos del arte, críticos de arte, productores artísticos. Sin embargo, ha cobrado un valor. Se dice que hay una tendencia a creer que este arte es importante porque no reclama de una técnica especial, porque es parte de lo que se llama un facilismo cultural y demás. No niego que pueda haber una y otra, pero lo cierto es que yo, analizando el significado, la acción artística que propicia este arte, puedo entender que hay un más allá de ese lenguaje. Creo que incluso sin querer elaborar una filosofía del arte público, existe una visión integrada, multidisciplinaria de lo que es el arte urbano, el arte público, y más que todo la relación arte y ciudad, que es de lo que se trata. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el campo de la arquitectura, ¿no? Del diseño, de la pintura, de las instalaciones, del cine, ¿no? De la música, de todo lo que es una manifestación que combina todo lo que es visual y hace de esto todo un compositum híbrido. O sea, Sin una duda. estética plural, Sí. que parte de eso que Michel de Certeau llamaba la cultura en plural, concepto muy importante para entender este tipo de arte. Odalis, yo creo que es bueno ilustrar al público televidente sobre esto. En primer lugar, hay una mirada censora, condenatoria, en contra del arte público y urbano. Una mirada de muchos sectores conservadores de la sociedad, una mirada incluso de muchos padres. Es cierto, califican a este arte del graffiti, del tatuaje, del arte corporal, como arte delictivo, como arte de delincuentes, como arte de drogadictos, que está vinculado a la delincuencia, a la droga, a las gangas, a los grupos, a las bandas, Sí. a los muchachos holgazanes, a los desempleados o a los vagos. A los No, desaprensivos. a los desaprensivos, a los desadaptados. Y no es nada de esto. Esa mirada censora, esa mirada inquisidora incluso, esa mirada negativa es algo que uno tiene que enfrentar y aclarar. El arte urbano no es esto, no se asimila a un arte delictivo o un arte hecho por delincuentes. Son jóvenes, la mayoría, que se expresan y que tienen muchos de ellos, Odalis, no tienen otro medio de expresión. Mira, Banksy es uno de los grandes grafiteros a nivel mundial, incluso de identidad desconocida porque él oculta su identidad. Claro. No se sabe de dónde es británico, pero no se sabe exactamente quién es. Él tiene un... Conforme a la filosofía del grafitero. Sí, del grafitero, sí, porque el grafiti es hecho por muchos crews, muchos colectivos, pero Banksy tiene un grafiti extraordinario que a mí me llama mucho la atención sobre la represión militar, en la que una niña tiene al militar vestido, ¿no? De espaldas, y ella lo está revisando. Sí, Lo está ironía. revisando con ironía, Sí. lo opuesto, ¿no? Claro. Sobre la requisa, la revisión. Y completamente irónico y además contestatario, porque hay que decir que esto es un arte contracultural, Odalis. Es un claro. arte sobre todo de denuncia. Porque surge con la contracultura. Contracultura. Exacto. Surge en Estados Unidos Un a finales de los concepto, 60, sí. principios de los 70, donde, como decíamos en el programa anterior, sabes que tú no tuviste, por compromisos académicos, tuvimos aquí a Pedro Veras, Sí. que es artista urbano y docente universitario. Conversábamos con él sobre ese punto. Nace en los vagones de los trenes, en las paredes, en las grandes ciudades norteamericanas, luego en Europa, pintan los trenes, el interior, el exterior, y luego pasa a las paredes públicas de los edificios. Forma parte de los Nickelodeon. De los Nickelodeon también, los edificios abandonados, las casas, las No, casas toda en mal estado. Toda una trama material, pero que también existe en el tiempo. Sí,
Pero a lo que yo me quiero referir, de ese arte cultural, odalisque, de ese arte de denuncia y de crítica social y política, es que empezó siendo una expresión ilegal que estaba prohibida por los gobiernos de esos países democráticos. Claro. Había un programa para limpieza de los grafitis. Pero claro, porque el grafiti atenta contra lo que se llama el muro, la parte limpia, la decencia. Y hay un dato revelador de asuntos que tienen un condicionante moral. Yo quisiera que del estudio me pasen más imágenes para que los amables televidentes vayan viendo también una variedad para que se vea. Sí. Mira, por ejemplo, esto. Sí. ¿No es? Esa cabeza mundo, cabeza ciudad. Combinar el arte con la naturaleza, ¿no? Porque un problema incluso de forma, claro, y de presentación dinámica. Extraordinario, ¿no? Muy creativos. O sea, eso que tú estás diciendo de que el arte público atenta contra la moral y la ética del ciudadano es precisamente un discurso de Estado. Sí, por supuesto. Un discurso del poder. Del poder, de la prosperidad. Pero además un discurso que va realmente en la línea de una ética específica, que es la ética que se impone. Pero ¿quién aceptó esa ética? ¿Quién aceptó esa imposición? ¿Por qué yo tengo que aceptar que lo que vale es lo que me dicen sin consultar? O lo que se habla desde el poder. No, claro, lo que me dicen sin consultar. Sin consultar, claro. Porque no te consultan. Porque no hay consenso. Tú tienes que cumplir con un factum moral y ético pues impuesto, porque ese es el bueno. Sí. Ese es lo que manda el sentido común, que es el más común de los sentidos, pero que puede tener bastantes errores por eso. Además, ¿quién define lo que son las buenas costumbres? ¿Quién define lo que es lo correcto? No, las buenas costumbres, precisamente, ¿quién? Mira, ese el que te refería es el famoso de Banksy, ¿no? La niña registrando a la... que es una crítica tremenda. Totalmente. Es al revés. Es el mundo al revés, ¿no? Claro. Y si el mundo fuera así. No, precisamente no estuviéramos hablando de esto que estamos hablando aquí. Pero precisamente por eso esas mediaciones, Fidel, son realmente las que crean un trazado y las que obligan a reflexionar sobre el nuevo giro educativo. ¿Qué es lo que se nos enseña en las escuelas, en las universidades, en los centros de educación? No, porque a partir de ese giro educativo, a partir de esa transformación, podríamos entender las miradas de los demás. No, y esas otras miradas, esas otras expresiones emergentes, como tú siempre insistes, el arte es urgente, emergente. El arte es urgente y emergente porque ese arte se hace no en la calle en el sentido callejero, sino en el espacio público. ¿Qué quiere decir espacio público? Participativo. Claro. No es un espacio sin ley. Se podría creer que nosotros optamos por un espacio sin ley ni regulación. No, de equilibrio. De equilibrio, claro. Porque el problema es de equilibrio, un concepto que desde Wilfredo Pareto hasta Parsons se ha analizado, sociólogos norteamericanos, europeos, ahora mismo Bourdieu, por ejemplo, analiza ese tipo de reconversión de lo que se llaman los discursos artísticos y sociales, ¿no? De los discursos culturales, de la participación del sujeto, consciente o inconsciente, en los productos artísticos. O sea, es habla parte del equilibrio, de una manipulación. equilibrio y diálogo, pero verdadero diálogo, Annalise. Claro. No un diálogo que oculta un engaño, un simulacro. No el simulacro de diálogo a que estamos acostumbrados. No, porque el diálogo impuesto no es un diálogo. No, claro. El diálogo surge, pero si es impuesto, imagínate tú. Pero pasa como diálogo. Pasa en porque y se habla de él. En la sociedad establecida, todo lo que se establece es ya normal, público y obligatorio, ¿no? Entonces hay que acceder a eso. Pero ¿qué pasa? Por eso surgen esas imágenes. Ese patos, esa costumbre, esa enfermedad es la que ha traducido la mayoría de los males de Occidente, y sobre todo estos males que vienen desde todo el siglo XX atravesando y que no lo ha curado ni lo va a curar, por desgracia, el siglo XXI. Sin duda, sin duda. Volvemos al punto de la mirada que estigmatiza, o sea, que condena, que reprueba ese arte callejero. Un término despectivo que a mí me gusta, el término en un sentido. Porque es cómodo porque hay perros callejeros, la poesía callejera. Se habla hay un poeta callejero que es... pero varios. Sí. Y la crítica oficial o la crítica cultural conservadora le llama arte callejero. Street art, así nace, es algo más, es arte urbano, es arte público. Como te dije, abierto a la mirada, expresión de la generación actual, pero de otras generaciones también,
siempre conectado con el mundo. Es una poética de la ciudad, pero no solamente habla de la ciudad y sus males y sus bondades, sino del mundo. Está hablando de los conflictos del mundo también. De algún modo es un receptáculo de lo que está pasando alrededor. Quería hablar de este asunto, de este punto del arte como parte urbano, como parte de la contracultura y de la denuncia. Tú sabes que hay gobiernos democráticos que han dedicado presupuesto a limpiar la ciudad de grafitis, de arte urbano. Alemania, por ejemplo, estaba contemplando, lo dije en el programa anterior, un presupuesto de unos 10 millones de euros dólares, para utilizar drones, los aviones estos vigilantes, para detectar a los delincuentes artísticos, por llamarlo de un modo, delincuentes, porque para el poder son delincuentes artísticos. No, porque han atentado, eso ha atentado contra el Estado. Atentan porque pintan una casa, un lugar, la pared de un local privado, la pared pero exterior. que no es que pintan, para ellos es que dañan. Dañan, exacto. Dañan y afean el ornato. Ahora, Exacto. lo que daña y afea el ornato no solamente son los males reales, la opresión del sujeto, lo que daña es la basura. Claro. La basura tirada, eso daña, eso afea. Y nos invierte un gran presupuesto. Pero el para poder ello. no ve cómo el graffiti y ese arte urbano poetiza la ciudad. No hay una mirada. Al poder no quiere saber de poesía. No. Para el poder no hay poesía. Hay realismo nada más. No, hay eficacia y dominio y control. Y además folclore. La poesía es enemiga del poder. Y además folclore. Folclore. Porque todo lo folcloriza. No, entertainment, espectáculo. Entertainment, exacto. Mira, algo que te quería decir. Tú sabías, Fidel, que hay una literatura surgente de ese tipo de acción pública y social. Mira, hay una literatura underground, como se dice, que va más allá de lo que se entiende formal, ¿no? Y académicamente como literatura. Mira, hay un escritor mexicano, Luis Humberto Corzoait, que tiene una novela titulada Instrucciones para cruzar la frontera. Está realmente tratando el problema de los mexicanos, la Baja California y realmente el paso a los título Estados técnico Unidos. irónico, ¿no? No, pero irónico, pero además la escritura, como manual, pero la escritura es una escritura pastiche, que asimila toda esa cartografía de pasar de otro lado a Estados Unidos. Esa tragedia. Principalmente, sí, de esa tragedia de la frontera mexicana. Sí, claro. Porque incluso hay un reclamo social de que California pertenece a México. Sí, entonces, claro. dentro de toda esa travesía, todo es legal. Sí. ¿Por qué? Porque hay un nivel de apropiación y hay incluso performeros, grafiteros, cineastas, teatristas que surgen de esa conjunción. Parejas, vigilancias, grandes crímenes, tráfico de cuerpos, tráfico de órganos, todo ese tipo de la mafia, el problemática, narcotráfico. ¿no? Y ligado a lo que se llama al claro. narcotráfico, donde tenemos El crimen organizado. policías narcotráficos, arzobispos narcotraficantes, curas narcotraficantes. Toda una economía. Toda una economía, política de lo que se llama y del negocio de la migración. de situación. Pero el asunto es que ha surgido esa novela y narcotráfico que se está explorando en Colombia y que en México ha adquirido una característica ya conocida por los grandes editoriales que están estimulando ese tipo de creación. Bueno, Luis Humberto es realmente para mí uno de los grandes novelistas de época a propósito del tratamiento literario, formal y artístico de ese tipo de narrativa. Realmente se está tratando de una nueva cartografía de instrucciones sociales que parece un manual de ética. ¿Qué es lo que usted debe hacer para usted poder pasar a los Estados Unidos de tal cosa? Bueno, pues debe primero tener un pasaporte, ¿no? Obtener un visado. Y no conteste con eso. Ese visado tiene que ser aprobado por los guardas de frontera. Debe saberse vestir y tener un lugar a donde ir. Y así sigue una novela que tú te mueres de la risa porque realmente es una literatura que no parece literatura. Oye bien, sin embargo es de la mejor literatura que se convierte, que se construye y que se convierte y se elabora cada día. O sea que hasta la literatura ya surge de ese espacio exterior público y además instruccional de la ciudad. No, y la frontera como espacio de conflicto, espacio problemático. No, en todas partes. Sin duda, porque en todas aquí, partes. No, aquí no somos solamente los acá. únicos que creemos que el problema de la frontera es un problema En único. todas partes, sí, ¿no? claro. Ese es pero además que tiene toda una literatura, una visión, un norte. O sea, tiene todo lo que podría ser lo que se llama un camino a recorrer y a explorar. Porque ahí se viven los mundos y otras acciones de las cuales vamos a hablar en
nuestro próximo segmento. Página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy, arte y ciudad, arte público y memoria. Usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales porque allí estamos, en Facebook, Twitter y YouTube, con lo mejor del contenido semanal de este su programa Página Abierta con el arte y la cultura. Odalis, lo que quería señalar en el segmento anterior es esa travesía que ha tenido, entre otros, el graffiti. Me quiero ocupar del graffiti como una de las expresiones del arte urbano y público. No la única, hay muchas, pero quizás la predominante. Que habiendo nacido como una expresión ilegal y siendo perseguido por los estados democráticos incluso, y estados no democráticos. Tú tuviste, recordemos el muro de Berlín. No hay un muro más bombeado y bombardeado por graffiti. Lleno, completo, mítico. Bueno, si hay una expresión del graffiti en un lugar del mundo, era la que existía en el muro de Berlín, ¿no? Y ahí sabemos el carácter político y de protesta que tenía, de expresión de una tragedia humana. Pero bueno, pasa de expresión ilegal a fenómeno artístico. Eso es lo más interesante. Ha habido toda una travesía y hoy está aceptado. Hoy incluso existió una poética del rock. Sí. A propósito del muro de Berlín. Sí, claro. En el muro de Berlín se crearon muchos mundos. Claro. Mundos conflictivos, mundos felices. Varias generaciones y muchos grupos de jóvenes grafiteros se expresaron así, expresaron sus descontentos. Un arte subversivo contra lo absurdo y lo irracional. Porque fíjate que todo lo que engendra esa división también se va a reflejar en todo lo que ha engendrado la destrucción de ese muro, que ha engendrado una literatura, una mentalidad, una filosofía en Alemania y en el mundo. Y los tantos otros muros que hay en el muro de Cisjordania, los jóvenes palestinos rebeldes también pintan. Claro. En el muro de la frontera mexicana, los jóvenes mexicanos que quieren acceder a Estados Unidos también pintan y dibujan, mensajes, se expresan. Envían mensajes. Y una expresión libérrima, suprema, que no está atada a las cuestiones comerciales, a los comercialismos. No importa, eso no se vende. Simplemente es una expresión. No, claro. La libertad de que goza este arte, Odalis. No, hay algo que es bueno. La gran libertad de que goza. Es bueno confirmar para entender realmente que cuando usted sale de su casa, ¿no? Cuando usted sale a lo que usted llama la ciudad, que es una contradicción, porque usted siempre está en la ciudad. Y si usted sale de su casa, claro, usted está en la ciudad, pero sale de su casa. Claro, voy a la usted ciudad. No sale a la ciudad porque usted está en la ciudad. Claro. Bueno, en ese sentido hay una serie de fenómenos y eventos que a la par de ser contradictorios, a la par de ser además estimulantes, prohijan unas visiones que son alternativas, pero además unas visiones que caracterizan lo que son las mentalidades. Hay algunos, incluso desde Guy Debord, aquí está el muro, nosotros podemos... El muro de Berlín. Sí, nosotros podemos hablar de lo que es ese desborde imaginario a través de este tipo de, yo diría que conflictividad, pero también de espacio. Este llamado corte y esta llamada secuencia de una ciudadanía que emite sus mensajes a través de un enunciado poético. Todos esos envíos, mandados, declaraciones que se dan forman parte ya de una literatura desde hace tiempo. ¿No? Incluso vehículos pintados con frases de todo también, tipo. Sí. Ya incluso hasta una estética de ese tipo de cosas, que de hecho es una estética subversiva, una estética que oculta al sujeto, porque el sujeto de este tipo de creación no tiene autor. O sea, el arte de este tipo de creación no tiene autor. Tiene honor, precisamente. Aunque tiene sujeto, sí, pero no hay tiene un autor. sujeto, y un sujeto que normalmente es plural, porque son varios, son grupos. Claro. Y puede haber un sujeto anónimo. Hay Banksy, por ejemplo, que ese es el nombre, es un nombre creado, él no se llama así. Normalmente es anónimo.
pero es tremendamente significativo. No hay ese reclamo, ese ego de las autorías, y tampoco está sujeto a criterios comerciales. No le importa, porque esto no se vende. No, al contrario. Sin embargo, no lo puedes ignorar, porque te guste o no, te tienes que encontrar con esa pared, con ese muro en la calle. Es imposible. Que no siempre tiene autoría, porque No. esa es otra cosa. Puedes mirar para, no tiene autoría, puedes mirar para atrás, Exacto. o puedes mirar a un lado, pero la próxima vez tendrás que verlo. Claro. Y puedes decir, eso es un disparate, eso es una barbaridad, es una estética horrorosa. Puedes decir eso, pero no puedes ignorarlo, No, claro, porque está ahí Odalis. No, porque a mucha gente considera esto una estética mosaico, ¿tú ves? De planos, de secuencia, de momentos. Sin embargo, y además, estudiosos que se preguntan, ¿a dónde lleva todo esto? Pero mosaico, Espérese. como fragmentaria es la vida moderna. Claro, no, pero es que eso tiene una estética. Sí, hay un sujeto fragmentado. No, y hay una estética kitsch. También una estética kitsch, O sea, sí. pero ¿por qué un puente y un aeropuerto puede significar hoy una obra de arte? O puede ser concebido. Por ejemplo, Calatrava ha hecho todo ese tipo de construcción. En Valencia y y muchos se lugares. le considera un artista, arquitecto. Sí, claro. Porque parte además de una concepción. ¿Qué es lo que hace que este tipo de objetos sea arte, por ejemplo? La concepción. Mira, por ejemplo, aquí. ¿No? Realmente estamos ante una decisión de imaginar, pero además ante una provocación, ante un mentiz a la realidad. Al fin y al cabo, lo que tenemos allí no son dos tacos, ¿no? No es un espacio realmente irónico y aperspectívico, sino un espacio realmente instruccional. Esta referencia a la piel de cebra, ¿no? No, sí, pero no es, o sea, también, sugiere, pero ni siquiera vemos cebra ahí. No la sé, claro. Aunque estas líneas en blanco y negro combinadas quieran crear un contorno incluso zoográfico. Zoográfico, ¿no? sí, claro. Antropozoográfico, vemos que allí el elemento, ese signo que está ahí, que son esos tacos, ya invade, ya incluso contradice a lo que se llama este espacio. Sí. Y está ahí para eso precisamente. Son una mancha, una molestia que hay ahí. Entonces, Sí. el arte público es precisamente eso, un pellizco a lo social, un pellizco al sujeto y sobre todo a la llamada moral establecida. Sí, es una molestia para mucha gente. Para la moral establecida sobre todo. Pero para otros refrescante. Otro de Banksy también. No, porque necesitamos eso. Si no, ¿quién Refrescante, nos salva? estimulante, creador, creativo, imaginativo, necesario incluso. Claro, porque ¿quién Es te un salva si no es a través de Claro, esto? es un discurso, ¿no? David, es un De discurso. cierto amontonamiento. Mire, está la instalación esa a propósito del amontonamiento de basura, de desechos. El desecho como obra de arte, que remite incluso hasta Benjamin. Sí. ¿no? Si nos ponemos a ver quién plasma eso, ¿qué es lo que está plasmando? El estadio amorfo del concepto de cultura y civilización, Sin duda. que es el que nos gobierna y además por el que nos podemos comunicar. Pero ¿qué pasa? Ese mismo espacio forma parte de una enfermedad, ¿no? De una patología social que a cada rato realmente nos pone en entredicho, ¿no? Pone incluso en entredicho al mismo sujeto cultural, como se puede ver, por ejemplo, en el cine, la fotografía, ¿no? El nuevo diseño. ¿Cómo diseñar hoy? ¿Cómo, por ejemplo, inscribir? Mira por ejemplo, esta Ray Charles. imagen. Sí, Ese homenaje a Ray Charles. Sí. En el centro, ¿no? Sí, pero claro. ¿Cómo se inscribe? Claro. ¿Cómo podemos inscribir realmente, no una imagen, un acto humano, social y artístico como este? ¿No? ¿A dónde conduce eso? ¿Por qué incluso este tipo de imagen parece que fuera hasta de televisión, celebratoria? Sí. ¿Pero por qué? Porque hay una estética híbrida, ¿no? Que rige, pero además también una contraestética, Fidel, porque hablamos de la estética, pero también de la contraestética. Sí, o sea, la oposición a la estética establecida. Claro. Sí. Que al fin de cuentas genera una estética. ¿Te acuerdas cuando Al Forster hablaba del que el arte moderno o el arte del siglo XX es antiestético, ¿no? Claro, pero es porque Antiestético. eso conduce a eso que Humberto Eco ha llamado la estética de la fealdad. De la fealdad. Sí, que no es fealdad. No, precisamente que por ser arte no es que es fealdad porque se está juzgando lo general por lo particular. En este caso, ¿qué es lo feo? Sino lo que se llama un nuevo concepto de belleza. Si así se puede decir. El mismo concepto de belleza que es tan contradictorio como contradictoria es la conciencia humana. Precisamente. Entonces, ¿qué pasa?
cuando dice es el más antiestético, es como el más feo, el que tiene más defectos. Sí, Sin claro. embargo, ¿qué podemos decir del Desagradable. grotesco, Lo grotesco y del neogrotesco del Sí, arte actual? Cierto, lo grotesco. Forma parte de una historia artística que siempre hay que analizar. El punto es que se sigue estigmatizando y nosotros aquí debemos tener una mirada abierta hacia estas expresiones que son una muestra de la modernidad y la contemporaneidad de lo que es hoy la ciudad de Santo Domingo, en lo que nos toca a nosotros, este arte urbano y público. Creo que es importante, Dalí, que tengamos esa mirada receptiva, esta posición abierta hacia estas manifestaciones, por su diversidad, por su importancia, por su expresividad y por lo que denotan y connotan también. Habíamos hablado en una ocasión a propósito de Rudolf Arnheim, de ese arte esquizofrénico. Sí, habla de la entropía. Que realmente toma su lugar en la sociedad. Pero fíjate que ya desde 1910, ese llamado arte de locos, que no es más que arte de lúcidos, viene lo que se llama entrando en la modernidad por lo que se llama una memoria afectiva direccional. Porque cuando entramos, por ejemplo, a ese arte surrealista, vemos que lo erótico, lo político y lo lúcido cobran lugar, ¿no? En el primer manifiesto de Breton. Sí. ¿No? Y sobre todo en las secuelas que ha dejado este arte hasta nuestros días. Por eso es que Octavio Paz decía que el surrealismo no es un movimiento poético, es una actitud ante la vida. Sí. O sea, porque ya no se trata claro, algo más. de algo que más. fue una escuela que pasó, no es que no, hoy movimiento, hay claro. lo que se llama una vie surrealista. Como es como el estoicismo y el epicureísmo, que no son solamente escuelas filosóficas. Exacto. Hay una actitud estoica ante la vida, hay una actitud epicúrea. Entonces, algo más. Una actitud de rebeldía es una actitud imprudente, sí, desde el punto de vista de las éticas sociales y establecidas. Y del discurso del poder. Y del discurso, pero además de que hay una ética del discurso artístico también, aunque no lo creamos, todo el que crea una obra protestataria está bajo el signo y al mismo tiempo del síndrome de una nueva ética artística. Fíjate, Dalí, yo relacionando la incidencia, el efecto del arte urbano con otros fenómenos artísticos, por ejemplo la música urbana, estoy comparando que, por ejemplo, la penetrabilidad, la penetración de la música urbana al éxito es muchísimo mayor que el arte urbano. Yo quisiera que el arte urbano tuviera ocupar el espacio y la atención que, por ejemplo, ocupa la música urbana. Con la diferencia de que si no te gusta uno de estos temas de dembow, tú cambias la radio, pero el lien, la pared está ahí y lo que puedes hacer es voltear la vista, ¿no? Sí. No puedes ignorarlo. ¿Por qué ese arte urbano no es tan incidente, no es tan influyente como esa música urbana, por ejemplo? Que es tan polémica, tan controversial. Mira, a veces ese arte urbano visual, hay que ver, sí, claro. porque la música es un arte urbano sí, también. Sí, me refiero al... Pero, sí. ¿qué pasa? Ese arte urbano visual a veces se convierte en parte de una música social, metafóricamente hablando. ¿Cuál es esa música social? Ese ritmo del caminar, del andar, del hablar, del expresar, que el sujeto lo hace de manera inconsciente y que forma parte de un evento, forma parte de lo que se llama esa ciudadanía cultural. Y ahí volvemos al concepto. No hay diferencia en lo urbano entre música, artes visuales, arquitectura, medios. Fíjate que la misma publicidad es un arte social. Claro. Un arte urbano. Y tú dirás, pero ¿cómo? Un arte. Pero chequea cuántas vallas tiene, por ejemplo, una avenida, una calle. Es más, un edificio. ¿Cuántos llamados publicitarios no tiene? ¿Cuántas campañas que se expresan a través del diseño gráfico y publicitario? Sí. Entonces, eso es parte de un arte activo. Sobre todo que yo creo que se ha pensado mucho la problemática, pero no se ha direccionalizado desde el punto de vista de una estética integralista del arte. O sea, está bien, sobre eso se ha hablado, pero no de manera integral. Por ejemplo, ¿cómo conviven todos estos discursos artísticos? Sí, precisamente, ahí eso iba, la urbano, relación entre ¿no? la llamada música urbana, que es un concepto equívoco, igual que el mismo arte urbano. Bueno, y este claro, arte urbano, sí, claro, porque este arte es el público. arte. Pero, Sí, sí. pero fíjate que ya hay una orientación. Sí. Yo digo que no hay diferencia entre, por ejemplo, música urbana,
pintura urbana, diseño urbano, publicidad, o sea, todo eso. Bueno, los signos que son distintos, los signos. Pues, claro, a nivel de estructura, pero a nivel de, sí, pensamiento, el sujeto está imbuido en todo eso. Exacto. Tú vas, por ejemplo, escuchas, ¿no? Y ves una guagua, pero esa guagua lleva un musicón y todo está superpuesto. Pero en la calle también hay gente anunciando vocalmente ciertos productos y gente cantando también. Sí, también. A propósito, es un hibridismo. A propósito de los vehículos que también se pintan, que para muchos es un horror. Sí. Vehículos pintados. Las guaguas de transporte público de Santo Domingo o de nuestro país, que tienen detrás textos breves dedicados a los hijos. Hay un texto de una guagua que viene del sur, no sé si es de Banío de Ocoa, que dice, yo me fijo cuando vengo camino a San Cristóbal, que dice detrás, pone, que Dios te duplique todo aquello que me deseas. Exacto, sí. No, hay bueno, textos geniales de todo esto, anónimos indudablemente, pero es lo que te estoy diciendo, la contracultura también se hace eco de todo eso. Pero ¿qué pasa? Ahí volvemos. Este tipo de arte ecológico, porque también es una ecología urbana la que hay. Bueno, esos códigos. Esos códigos que funcionan de manera superpuestas. ¿Entiendes? Sí, de manera organizada. Entonces, todos esos códigos que se superponen allí, que quieren hablar, denuncian y enuncian todo lo que se llama un espacio. A partir de ahí, nosotros podemos leer estrategias de significación, estrategias simbólicas que se movilizan allí. Sin duda, estas estrategias concretas, estas expresiones de un malestar también, expresiones de un malestar social en la ciudad. Ante todo. Y termómetro de lo que está pasando hoy y muestra la visión de una generación. Pero me gusta por la espontaneidad hasta cierto punto. Tú dirás, bueno, hay un programa, es programático. No es un arte dirigido por grupos, es un arte que brota, ¿no? Surgente. Tal y como precisamente no hay una direccionalidad en el sentido de manipulación, ¿no? Sino que hay grupos que se expresan en los diversos espacios. Y ya empieza a ser reconocido cada vez más, lo cual me pone a mí un poco sospechoso. Cuando el arte surgente, protestatario y de contracultural empieza a ser reconocido, ¿qué pasa, Odalis? Se oficializa. Exacto. Se petrifica. Precisamente esa lucha fue la que llevó al situacionismo, a propósito de Guy Debord, a elaborar una teoría de las derivas sociales. Pero al mismo tiempo, a los artistas productores no quieren permanecer en la legalidad, porque es incómodo. Pocos son... Muy pocos, pero existe una tendencia. Una tendencia, sí. Hay una estética también de lo desconocido de este tipo de Sobre todo, yo diría arte de la resistencia, Odalis. No, porque ante todo eso es un arte de la resistencia y del resistir, a propósito de lo que se llaman los signos culturales y de los elementos culturales que constituyen esa precisamente cultura, movimiento, ese tiempo de la interpretación, eso que podemos leer como el diario vivir, que es un traductor. De manera que la semiótica no es una entelequia, no es una ciencia puramente abstracta, se aplica también. Se aplica a todos esos mensajes, incluso esa llamada cultura de masa teorizada por tantas eminencias, por tantos intelectuales, es precisamente lo que ha dado lugar a ese giro. Porque hay una semiótica de la ciudad, ¿no? Claro, la ciudad y los signos. Mira, una obra del arquitecto Eugenio Pérez Montaz es un ejemplo de eso. La ciudad de los Amas, 500 años de historia urbana, es precisamente una obra donde todo lo que hemos estado diciendo aquí se expresa de manera vigente, de manera actualizada. Bueno, aquello es un laboratorio, pero además una memoria de la ciudad. O sea, es un libro que se puede escribir siempre y que va a tener volúmenes interminables. ¿Por qué? Porque allí se plasman los discursos visuales, pero también las travesías, ¿no? El urbanismo, ¿no? Las arquitecturas, ¿no? Las figuralidades que integran una determinada sociedad. Yo digo que este arte público y urbano goza de buena salud, está creciendo, cada vez más aceptado y que en algún momento habrá que organizarse una bienal o que sea alternativa, contemplando la inclusión de este tipo de manifestación. No, ya ha habido precisamente su inicio, pero al morir uno de sus protagonistas, como que eso se ha quedado. Y además, que esas son empresas que hay que lucharlas. Sí. Hay que lucharlas porque además siempre encontrarán el muro, el obstáculo de poder. Pero aquí encuentran un espacio de reflexión en Página Abierta. Claro. Sobre eso vamos a seguir hablando en nuestro próximo programa, cuando estaremos con ustedes, como toda la semana, en
página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hasta pronto.